Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Rosario, qué bueno escucharte. Gracias. Rosario, estamos llegando al final de la tregua de los famosos 100 días y aunque sabemos que 100 días quizás son pocos para poder evaluar una gestión, pero ha sido tradición evaluar los 100 días del gobierno. A su criterio como politóloga, como analista, ¿cómo estaríamos valorando en sentido general estos 100 días del gobierno del presidente Luis Abinader y su gabinete? Bueno, pues las cosas están tranquilas, eso es positivo. Un momento de tanta convulsión sanitaria, económica. Los dos primeros meses del gobierno tuvieron algunos percances, el caso INAPA, el caso de la ministra de la Juventud, los impuestos en el presupuesto, hubo un ¿Hay alguna dificultad en la receptividad? eh, luego, este último mes ha estado más tranquilo, lo cual es positivo para el gobierno, porque lo ideal es que los primeros meses sean de relativa tranquilidad. Entonces yo pienso que el último mes ha sido ya mucho más tranquilo y eso es positivo. Ahora el gobierno entra en el fin de año tiende también a ser tranquilo, o sea que es una, digamos, una tregua que se prolonga. Eso no quiere decir que no se vayan presentando problemas en el día a día, pero en general yo creo que hasta principios del año que viene, pues habrá relativa tranquilidad en el país. Rosario, la mayor parte de la sociedad dominicana se expresa contra la impunidad y contra la corrupción. Y Abinader fue un beneficiario de ese sentimiento. Alguna gente dudan porque creían que eso era un problema automático, que no se ha presentado todavía un caso, pero yo creo que el hecho de nombrar a la procuradora fue el primer paso. ¿Cuál es tu opinión de la posibilidad de la lucha contra la corrupción que este gobierno puede hacer? Bueno, el gobierno por su lado desafío de dar respuesta a esa expectativa y a esa promesa que hizo, eso es indiscutible. Además de que sería un instrumento de efectividad política para el gobierno. O sea que tanto por la expectativa que tiene la sociedad, por la promesa que hizo el gobierno y porque es un instrumento efectivo en determinados momentos, sobre todo para compensar otros males, pues existe, digamos, la posibilidad de que algunos casos vayan a la justicia. Eh, hay que esperar para ver. La República Dominicana es un continuo de impunidad y en cada nuevo gobierno pues se gesta una esperanza, una expectativa y casi nunca se cumple nada. Entonces yo no voy a hacer ningún pronóstico porque yo la verdad es que no sé lo que va a pasar con respecto a eso. Lo que más podría pasar es que se lleven algunos casos. No creo que vaya a haber una corrección fundamental, porque la corrupción es muy sistémica y muy larga en la República Dominicana. Entonces, yo no tengo ninguna expectativa de que haya realmente un enfrentamiento general. Lo más que podría hacerse es tomar algunos casos recientes, si es que se hace. De todas maneras, yo pienso que en la República Dominicana, al final, el día que se decida combatir la corrupción, efectivamente, hay que comenzar por controlarla para que no se dé. Yo creo que ese es un paso fundamental. Si el gobierno tiene éxito controlando los niveles de corrupción en su gestión, que no es cuestión de 3 meses, porque las estructuras de corrupción toma tiempo armarlas, entonces generalmente se destapan en el tercer año, en el cuarto año o en un segundo periodo. Entonces, si el gobierno tiene éxito controlando la corrupción en su propio gobierno, ese sería un paso gigante. Y si da muestras de que lleva a la justicia por lo menos una representación diversa, y no solamente enfocada en algunas personas,
también eso sería efectivo, porque es que es bastante amplio el problema. Entonces, eso vamos a ver cómo se procesa, vamos a ver cómo funciona el Ministerio Público, es algo a observar. Yo no voy a hacer pronósticos al respecto, porque no sé, realmente yo no tengo, es muy difícil cuando se va a romper un patrón, saber qué va a suceder. Y la persecución de la corrupción tiene efectos, digamos, plebiscitarios, o sea, tú puedes concitar apoyos, pero también generas una ola de oposición, o sea que políticamente hablando tiene su doble efecto. Entonces hay que ver si el tema de la corrupción se asume como una o como una agenda de justicia. Ojalá se asuma como una agenda de justicia y no como una agenda política, porque si se asume como una agenda política, se va a horas interminables en la sociedad dominicana. Bien, señores, conversamos con Rosario Espinal, politóloga, analista y estudiosa de las realidades sociales, sobre todo las que nos bordean a los dominicanos. Rosario, yo sé que no quieres hacer previsiones ni crear expectativas en función de una administración pública, pero sí me gustaría conocer tu opinión respecto a los números que confiere la encuesta Gallup hoy a la gestión de los primeros 3 meses de gobierno del presidente Luis Abinader y establecer si tu visión parte de que esto es percepción o expectativa o esos números son en base a las acciones, a las gestiones gubernamentales. Bueno, siempre en una encuesta, los números son percepciones, en todas las encuestas. O sea, ahora, ¿dónde se generan esas percepciones? Bueno, pues se generan a veces en acciones y a veces en expectativas. En el caso de un gobierno nuevo, los números generalmente derivan de expectativas, porque no hay tiempo para que un gobierno tenga una ejecutoria. Entonces, en cualquier país del mundo, en encuestas a principio de un gobierno, esas percepciones, que son siempre percepciones, porque eso es lo que captan las encuestas, están más basadas en expectativas. Entonces, es siempre positivo para un gobierno, sea a principio, en el medio o al final, tener una alta valoración de la sociedad, porque eso hace más fácil el gobierno, más fácil la gobernabilidad, más fácil la ejecutoria. Cuando se tiene la percepción de la población en contra, pues es más difícil, es ir un poco a contracorriente. Entonces yo creo que es bueno para el país, para la estabilidad, que esos números estén bien, que esos números estén altos. El país está sometido a una doble crisis ahora mismo, se ha sometido a una crisis sanitaria fuerte, aunque en la República Dominicana los números nunca han sido tan malos como en otros países, pero de todas maneras hay gente interna, hay gente que muere, hay gente con miedo de que le dé el COVID, etcétera. O sea, hay una crisis sanitaria y también hay una gran dificultad económica de cómo salir a flote con una economía que al día de hoy sigue y seguirá por un tiempo medio paralizada. Eso tiene impacto en las recaudaciones, eso tiene impacto en el endeudamiento, o sea, eso tiene impacto eventualmente en los impuestos, aunque se hayan retirado en esta ocasión. Entonces, es una situación difícil, así que buenos números de parte de la ciudadanía para el gobierno es positivo. Déjame preguntarte, amiga, ¿qué tú crees sobre el resultado de las elecciones en Estados Unidos? ¿En qué sentido? ¿Qué representa que Biden sea presidente de Estados Unidos después de este espectáculo de Trump? Bueno, mira, en primer lugar, es importante que a pesar de los intentos de reconteo y demás, es importante que Biden haya ganado con una importante diferencia, incluso con la misma diferencia con la que ganó Trump en términos del colegio electoral, pero además también la diferencia en el voto nacional. O sea que él tiene una ventaja clara a los dos niveles.
Trump ganó solo con una ventaja en el colegio electoral, no con una ventaja en el voto nacional. Pero bueno, para elección lo que cuenta es el voto en el colegio electoral. O sea, es una victoria realmente clara. Ahora, ¿qué significan los resultados electorales? En primer lugar, hay un país muy dividido. Eso no es extraño en Estados Unidos. O sea, a veces la gente toma la política como si todo lo que ocurre está ocurriendo por primera vez, y no es así. O sea, si uno ve el historial electoral de Estados Unidos, hay un electorado muy dividido. Incluso en primera elección tiende a ser bastante dividido. A veces en reelección es que un presidente que es reelecto logra mayor aceptación, pero generalmente en elecciones, digamos las primeras, donde no se reelige un incumbente o donde no hay posibilidad porque ya ha agotado su segundo periodo, generalmente las elecciones son muy apretadas, y yo creo que eso se mostró ahora. Y Trump mostró que indiscutiblemente tenía una base electoral fuerte. Ahora, ¿qué significa Biden? Indiscutiblemente que lo que Biden significa es, digamos, una vuelta a una relativa normalidad en la ejecutoria gubernamental. Y los nombramientos que está haciendo así lo revelan. O sea, una vuelta, digamos, al multilateralismo, una vuelta a una mayor previsión, a bajar el tono de la política. O sea, la estrategia de Trump fue siempre mantener un nivel de agitación muy grande, estrategia de gobierno por Twitter, donde él gobernaba directamente con una estrategia muy plebiscitaria directamente hacia sus seguidores y se enfrentaba directamente a sus opositores. O sea, él era el generador de noticias diariamente. Entonces, esa es una estrategia que tiene sus aspectos positivos y tiene también sus aspectos negativos. La democracia requiere de mayor nivel de institucionalidad y de estabilidad. Entonces, si un presidente se mantiene generando apoyo en su base a través de un diario apelar a ese apoyo en confrontación con otros, pues eso genera muchos niveles de ansiedad política, digamos, y hasta de desconcierto. Entonces yo pienso que se volverá ahora a mayores niveles de estabilidad y de normalidad, pero al igual que otros países del mundo, también Estados Unidos está bajo una fuertísima crisis sanitaria, y eso tiene también su impacto fuerte en la economía. Rosario, gracias, muy amable, muy amable. Gracias por compartir con nosotros hoy aquí en este Rumbo de la Mañana. Bueno, buenos días.